Hola, soy Sara y vivo en un tranquilo vecindario suburbano que parece perfecto a simple vista, pero para mí, no fue un sueño en absoluto. Cuando tenía 15 años, mi vida dio un giro dramático. Mi papá se volvió a casar con Janet, quien trajo consigo a 2 hijos, Alex, de 17 años, y Brenda, de 14. Parecían adolescentes típicos desde afuera, pero su actitud hacia mí estaba lejos de ser normal. Empezó de manera sutil, susurros discretos y risitas ocasionales. Al principio pensé que estaba siendo paranoica, pero pronto quedó claro que no era solo imaginación. Una mañana, mientras me acercaba a la mesa de desayuno, Brenda apenas levantó la vista de su teléfono y me dijo con desdén: ¿de verdad pensaste que estabas invitada a sentarte con nosotros? Alex intervino con una sonrisa burlona. Sí, Sara, algunos lugares son mejores sin ti. Intenté ignorarlos, concentrándome en mi cereal y evitando sus miradas. La escuela no era mejor. Brenda se aseguraba de eso. Como estaba en el mismo grado, disfrutaba convirtiendo mi vida diaria en una continua vergüenza. Un incidente en particular destaca vívidamente. Después de semanas de trabajo duro en un proyecto de ciencias, algo de lo que estaba genuinamente orgullosa, lo encontré destruido en el patio trasero el día antes de la entrega. Mirando hacia arriba, vi a Brenda en la ventana, saludándome con una sonrisa maliciosa. Furiosa, la confronté más tarde. ¿Por qué hiciste eso?, le exigí. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Quizás aprenderás a no dejar tus cosas tiradas, dijo, con una voz que destilaba simpatía falsa. En casa no había escape. Cada vez que intentaba hablar con mi papá, él desestimaba mis preocupaciones. Los hijos de Janet no harían eso. Debes haber entendido mal, decía, imitando la defensa constante de Janet hacia sus hijos. Alex era aún más engañoso, inventando mentiras sobre mí para mi papá. Una noche, lo escuché decirle a mi padre: dijo que odia vivir aquí y desearía que no te hubieras casado con Janet. Su voz estaba cargada de preocupación fingida. Enfurecida, irrumpí: eso no es cierto. ¿Por qué estás mintiendo? La cara de mi papá era una mezcla de confusión y decepción, pero no estaba dirigida a Alex. Sara, ve a tu habitación. Hablaremos más tarde. Pero nunca lo hicimos. Siempre era mi palabra contra la suya, y siempre perdía. Sentirse aislada se volvió mi norma. La escuela era una pesadilla. En casa era aún peor. A medida que se acercaba mi cumpleaños número 18, tomé una decisión. No podía prosperar en este entorno. Apenas estaba sobreviviendo. La noche antes de mi cumpleaños, empaqué una pequeña bolsa. Ya no puedo hacer esto, susurré para mí misma, dividida entre el miedo y el alivio. Irme era mi única opción, mi oportunidad para escapar de las mentiras, la crueldad y la constante descalificación. La mañana de mi 18º cumpleaños marcó el comienzo de mi nueva vida. Me fui antes del amanecer, la casa en silencio. Mi bolsa era ligera, pero mi corazón estaba pesado de esperanza. Tomé un autobús hacia una ciudad a 4 horas de distancia, lista para comenzar la universidad y un nuevo capítulo. La universidad fue abrumadora al principio. El campus era vasto, las multitudes intimidantes, y me aferré a mi horario como si fuera una línea de vida. La soledad era palpable. Cada risa y cada grupo de amigos que veía me recordaba lo que había dejado atrás, no solo una familia, sino la esperanza de pertenecer a algún lugar. Aún así, estaba decidida a no dejar que mi pasado dictara mi futuro. Me sumergí en mis estudios, pasando incontables horas en la biblioteca. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Empecé a trabajar a medio tiempo en el café del campus, un lugar animado que no me dejaba tiempo para pensar en mis problemas. Allí conocí a Mia, una compañera con una sonrisa radiante y un don para hacer sentir a todos incluidos. Hola, eres la chica que siempre está enterrada en sus libros, ¿verdad? Salvando al mundo una página a la vez, bromeó Mia una tarde, mientras me entregaba un café durante mi descanso. Me reí, conmovida por la calidez de su simple gesto. Al menos eso intento, respondí. Desde ese momento, Mia se esforzó por incluirme, invitándome a grupos de estudio y presentándome a otros. Gradualmente, sin siquiera darme cuenta, ya no era la outsider, sino parte de algo significativo. La universidad fue más que solo un lugar para hacer amigos. Fue donde me sumergí en mi especialidad, administración de empresas, con un fervor impulsado por mi deseo de recuperar el control sobre mi vida. Mis profesores notaron mi dedicación, especialmente el doctor Reynolds, quien vio en mí un potencial que nunca había reconocido en mí misma. Tienes una mente estratégica aguda, Sara. ¿Alguna vez has pensado en unirte al equipo de competencia de negocios?, me preguntó el doctor Reynolds un día después de clase. Dudé, las dudas familiares asomando, pero él insistió. Unirme al equipo resultó ser un momento crucial. Pasamos meses en un estudio de caso destinado a revitalizar un negocio en declive. Puse mi corazón en el proyecto,
a menudo quemando el aceite de medianoche para refinar nuestras estrategias. La competencia, celebrada en un gran auditorio con equipos de todo el país, fue feroz. Cuando nuestro equipo fue llamado a presentar, sentí el peso del momento sobre mí, pero a medida que empecé a hablar, algo extraordinario sucedió. La sala, los jueces y los otros equipos parecían desvanecerse en el fondo. Era solo yo, exudando confianza y claridad. Mientras exponía nuestra estrategia de reestructuración en 3 fases, observé cómo los jueces asentían y tomaban notas. Cuando nos anunciaron como los ganadores, mis compañeros de equipo estallaron en vítores, levantándome del suelo. En ese instante, en medio del aplauso, redescubrí algo que había pensado que se había perdido para siempre, mi autoestima. El resto de la universidad pasó en un borrón de conferencias, sesiones de estudio nocturnas y pequeñas victorias que gradualmente cosieron mi nueva vida. Para la graduación, no solo era una estudiante con buenas calificaciones, me había convertido en una líder, una amiga y una competidora. Me gradué con honores, un momento de profundo orgullo. Mientras estaba allí con mi birrete y toga, el doctor Reynolds me apartó. «Tengo algo para ti», dijo, entregándome un sobre. Dentro había una oferta de trabajo de una de las mejores empresas de la ciudad. Al sostener ese papel crujiente, supe que simbolizaba más que una oferta de trabajo. Era un testimonio de todo lo que había trabajado para lograr. De los escombros de mi antigua vida, había surgido, reconstruido y ahora estaba lista para enfrentar nuevos desafíos. Entrar en el mundo corporativo se sentía como adentrarse en otra competencia intensa, pero esta vez, las apuestas eran más altas, los rivales más duros y las victorias aún más dulces. Escalando la jerarquía corporativa mediante pura determinación y agudeza, demostré ser más de lo que mi pasado había definido. Cada ascenso fue una validación de mi arduo trabajo, un testimonio de mi crecimiento. Pero la vida tenía sus sorpresas. Nuestra empresa anunció una fusión con un competidor en problemas. Un movimiento destinado a ampliar nuestros horizontes pero lleno de desafíos de integración. Para mi sorpresa, esta fusión trajo consigo la llegada de Alex y Brenda. Nunca olvidaré el día en que entraron a la oficina como parte de un grupo de tour. Alex llevaba su habitual sonrisa arrogante, mientras Brenda trataba de mostrar confianza a pesar de la nerviosidad que no podía ocultar del todo. No me reconocieron al principio. Yo era solo otra cara entre sus nuevos colegas. Sin embargo, esa anonimidad fue breve. Una semana después, una vez que el polvo de la fusión se asentó, fui ascendida para liderar un nuevo equipo, uno que los incluía a ellos. El anuncio se hizo formalmente, una breve introducción de nuestro director. Sara estará a cargo del equipo del proyecto para el proceso de integración. Espero la cooperación total de todos, dijo con un tono que no admitía disidencia. Cuando nuestros ojos se encontraron, el rostro de Alex pasó por una rápida transformación, shock, luego reconocimiento, y finalmente, resentimiento abierto. La reacción de Brenda fue más contenida, su rostro se tensó, pero su desagrado era inconfundible. Nuestra primera reunión de equipo estuvo cargada de tensión. Mientras esbozaba los objetivos y los plazos del proyecto, sentía su escrutinio, buscando una grieta en mi fachada. Después de la reunión, Alex rompió el silencio con, «Entonces, ¿ahora le reportamos a ti?» Su tono estaba lleno de sarcasmo. «Sí, Alex. Espero actualizaciones sobre sus secciones para el final de la semana», respondí, manteniendo una actitud educada pero firme. Brenda simplemente asintió, con los labios apretados en una línea delgada. En las semanas siguientes, pusieron a prueba mi determinación, faltando a los plazos, cuestionando mis decisiones por correo electrónico, pero cada desafío se enfrentó con respuestas calmadas y profesionales. Apliqué las políticas de la empresa. Me mantuve firme en las expectativas y proporcioné retroalimentación constructiva. Gradualmente, su resistencia abierta se desvaneció, reemplazada por una aceptación a regañadientes. Se dieron cuenta de que la Sara que habían atormentado años atrás ya no era la misma. Ser testigo de su lucha por adaptarse a las nuevas dinámicas fue una ironía agridulce. Aunque no disfrutaba de su incomodidad, no podía negar la satisfacción de ver cómo se hacía justicia. Ya no estaban en control, y sus acciones pasadas no tenían influencia en este nuevo entorno. Manejar esta inversión de roles requirió una cuidadosa navegación. Tuve que gestionar no solo el proyecto, sino también las delicadas corrientes subyacentes de nuestra historia compartida, asegurándome de que no nublaran mi juicio ni afectaran el desempeño del equipo. Con el tiempo, me volví más hábil en este acto de equilibrio, mi confianza aumentada por el apoyo de mi equipo y el éxito visible de nuestro trabajo. En este nuevo capítulo, las tornas habían cambiado. Ya no era una víctima, sino una líder. Ya no sobrevivía apenas, sino que prosperaba, prosperando en un mundo que alguna vez pareció decidido a mantenerme abajo. Un año después de comenzar el proyecto de integración,
Me había asentado en mi rol con una nueva facilidad. La oficina zumbaba con la energía de productividad que había ayudado a cultivar. Sin embargo, en medio de este éxito, surgió un descubrimiento preocupante en el horizonte, uno que desafiaría mi profesionalismo de maneras que nunca había anticipado. Durante una auditoría rutinaria de las finanzas del proyecto, comenzaron a surgir discrepancias. Los números no coincidían y algunas asignaciones parecían vagamente sospechosas. A medida que profundizaba, la pista de irregularidades condujo a un descubrimiento preocupante. Alex había estado desviando fondos. Esto no era un simple error, era malversación. Manejar esta revelación demandó toda mi determinación. Informé los hallazgos al departamento de cumplimiento, presentando la evidencia de manera imparcial, sin permitir que nuestra historia personal influyera en la situación. La investigación que siguió fue rápida y exhaustiva. Alex fue convocado. Se presentó la evidencia y se le hizo saber la gravedad de sus acciones. Enfrentó consecuencias legales y fue despedido de su puesto. Ver a Alex siendo escoltado fuera del edificio fue un momento de emociones encontradas. No había satisfacción en su caída, solo un reconocimiento sombrío de que se estaba haciendo justicia. No se trataba de venganza, se trataba de responsabilidad. Mientras tanto, Brenda estaba luchando con su propio conjunto de desafíos. Se hacía cada vez más claro que no podía cumplir con sus responsabilidades. Su trabajo llegaba consistentemente tarde y por debajo del estándar, indicando una falta de compromiso y capacidad. Después de varias advertencias e intentos de remediación, fue degradada a un rol más adecuado a sus habilidades. Fue una decisión necesaria para el éxito del equipo, aunque llevaba un peso personal que no podía ignorar. A lo largo de estos desafíos, mantuve una distancia profesional, concentrándome en mi propio crecimiento y el bienestar de mi equipo. Mi dedicación no pasó desapercibida. A medida que el proyecto se acercaba a su finalización, nuestro director me convocó a su oficina. Sara, tu manejo de los problemas recientes ha sido ejemplar, dijo, con un tono tanto serio como aprobador. Necesitamos ese nivel de integridad y liderazgo a medida que avanzamos. Estamos expandiendo nuestras operaciones, y quiero que lideres el nuevo departamento. Este ascenso no fue solo un hito en mi carrera, sino una validación de mi viaje desde una adolescente problemática hasta una líder respetada. Acepté el nuevo rol con un corazón agradecido, aunque pesado. Más tarde, de pie junto a la ventana panorámica de mi nueva oficina, miré la ciudad. El cielo crepuscular pintaba un fondo sereno para las calles bulliciosas abajo. Fue un momento de reflexión, una realización de que las pruebas que había enfrentado no eran meros obstáculos, sino peldaños. Había superado desafíos significativos, construido puentes donde antes había barreras y encontrado fortaleza en los restos de mis dificultades pasadas. Mis logros, aunque notables, estaban ensombrecidos por las victorias personales que atesoraba, respeto propio, resiliencia y la capacidad de prosperar a pesar de la adversidad. Mientras me apartaba de la ventana, preparada para enfrentar los desafíos que se avecinaban, supe que aunque mi pasado siempre sería parte de quien era, ya no me definía. No era solo una sobreviviente, era una líder, con un futuro que prometía éxito y realización continuos. Entonces, ¿cómo abordarías trabajar con alguien que alguna vez te hizo la vida difícil? ¿Buscarías venganza o te enfocarías en tu crecimiento personal y profesional? ¿Cómo lo hizo Sara?